la paleontología como una rama también de la geología. Y bueno, la idea de estas charlas es darles esa visión de lo que nos ha precedido antes de la fauna y de la flora actual, y también hablarles del sustrato que mantiene esa fauna y esa flora, sin el cual sería imposible que se desarrollara. Como bien dice Alexis, pues al cual conozco desde hace muchos años, porque como él soy también conejera, pero llevo mucho tiempo viviendo en Tenerife, y conozco, bueno, el archipiélago desde hace, como se pueden imaginar, pues hace bastante tiempo, ¿no? Quisiera, lo primero de todo, decirles que esta charla la vamos a incluir dentro de este proyecto que ustedes están viendo ahora en sus imágenes, y que es el proyecto LIC Canarias, Lugares de Interés Geológico de Canarias, Estudio, Inventario y Divulgación, que está financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, y que es un proyecto que en principio terminaremos de aquí a final de año. Es un proyecto en el cual vamos a realizar un catálogo, un inventario de aquellos lugares de interés geológico a nivel regional, no solamente desde el punto de vista insular, que son muchos más lugares, sino se van a elegir aquellos que sean más importantes desde el punto de vista de todo el archipiélago. Bueno, como les comentaba al principio, pues al ser conejera conozco el archipiélago viéndolo desde el Alto de Famara, desde los altos del Risco de Famara, desde muy chinija, porque yo sigo utilizando ese vocablo, ¿no? que utilizamos los conejeros, y con el cual siempre pues lo que queremos decir es chiquitito, ¿no? Ya con el tiempo, pues a veces suelto chiquillos y se pueden imaginar el cabreo que me sueltan algunos de mis hermanos y mi madre, ¿no? Por no utilizar el término chinijo. El primer recuerdo de visitar La Graciosa es a los 8 o 10 años, pero lamentablemente las imágenes de esa época pues están en mi casa de Lanzarote, la cual pues desde Navidades no he podido visitar por culpa de todo lo que ustedes pueden imaginar, y aprovecho además en este momento para saludar a aquellos miembros de mi familia que seguro que me estarán viendo, y sobre todo a mi madre, que la pobre pues no puedo estar con ella, pero bueno, ella lo entiende, lo lleva bien, y esperemos que en breve pues podamos volar de nuevo a Lanzarote y podamos también disfrutar en directo del enorme paisaje que constituye el Parque Natural del Archipiélago Chinijo, y sobre todo los islotes, ¿no? Que los podemos ver desde muchos sitios de la isla de Lanzarote. En la imagen que ustedes tienen ahora en pantalla, es el grupo de alumnos de quinto de zoología saliendo en este momento. Al fondo pueden ver el edificio, la torre del Cabildo Insular de Tenerife, y en ese momento estábamos saliendo en un buque de la Armada, dirección a Alegranza, cuando aún se realizaban excursiones, o mejor dicho, salidas de campo y de una semana dentro de la asignatura de Cordado. Este es el grupo que nos tocó viajar en el año 94, ya hace unos cuantos años, y a Alexis le vino también a la memoria pues cuando él también lo pudo hacer. Luego esta práctica se eliminó. Era una semana en la cual teníamos que realizar proyectos de investigación muy pequeñitos en el islote, una semana completa bañándonos con agua salada y bueno, conviviendo pues 30 y pico personas que íbamos en esta expedición. Y fue el primer contacto que yo tuve con el islote de Alegranza. En ese momento ya, vamos, aquello es maravilloso, y todos los que estamos en esa foto de una manera o de otra, nos enamoramos del archipiélago Chinijo,
viendo ya de lejos un poquito Montaña Clara y Alegranza. Y por supuesto, hubieron momentos buenos y algunos también malos, porque estar una semana en un sitio donde no tienes ningún tipo de comodidad, pues se te hace un poquito raro. Pero desde luego fue fantástico. Les diré que en ese momento me tocó desarrollar un proyecto de investigación que se basaba en la afección de los conejos a la flora del islote, con tan mala suerte de que en esa época hubo una plaga de misomatosis, de la enfermedad que ataca a los conejos, y en el archipiélago no había ni un solo conejo, como creo que uno. Con lo cual se tuvo que cambiar, varios de los compañeros teníamos proyectos relacionados con conejos y tuvimos que cambiar sobre la marcha, pero bueno, como todo, o sea, es fácil acomodarse, y si no, que nos pregunten ahora mismo en la situación en la que estamos. Posteriormente, ya en el año 96 y 97, ya una vez acabado mi carrera de ciencias biológicas, pues acompañé al equipo que ustedes ven ahí, son de izquierda a derecha Julio de la Nuez y Marisa Quesada, que son del Departamento de Geología de la Universidad de La Laguna, y a Paco Larroche y a Carolina Castillo, que son, Carolina es paleontóloga de la Universidad de La Laguna, y Paco es una mezcla, es matemático, pero realmente se dedica a la entomología, al estudio de los insectos, y sobre todo de las abejas, que realizan un tipo de estructuras que más tarde veremos. Esto es en la parte de atrás, muchos de los que conocen Alegranza saben que es la pared que da hacia el muellito del faro del faro de Alegranza, y con este equipo, en este primer proyecto de investigación, pues tuve la suerte de visitar todos los islotes, salvo el Roque del Este, esa es mi asignatura pendiente, y en algún momento intentaremos poder hacerlo, porque desde luego si es igual de precioso y de interesante que el resto de los islotes, pues la verdad es que me he quedado siempre con las ganas. Durante ese proyecto lo que hicimos fue hacer un estudio más bien geológico sobre la evolución y construcción del edificio, de los edificios insulares que componen el archipiélago chileno. Y que se reflejó en ese libro que pueden ver ustedes ahí, Los volcanes de los islotes al norte de Lanzarote, que fue editado por la Fundación César Manrique y que aún se puede conseguir. Si tuvieran cualquier problema y alguno está interesado, pues podríamos intentar conseguirlo de otra manera. Con ese proyecto lo primero que se hizo fue intentar datar esas rocas a partir de los fósiles que se encontraban en algunos yacimientos paleontológicos, ¿vale? Y lo que hicimos fue hacerlo a través de gasterópodos terrestres, datando las chuchangas, ¿no? Los caracoles terrestres. El problema de las dataciones, y que después se vio muy a posteriori, es que es un método que causa muchos errores porque las conchas se suelen contaminar, suelen coger carbonatos que están actualmente en el medio, con lo cual la edad que te dan suele ser bastante errónea. Aparte, el método de carbono 14 pues ha ido mejorando con los años, pero en aquel momento pues todavía era un método que tenía bastante fallos. Eso nos hizo pensar que los islotes eran más recientes de lo que actualmente sabemos, y pensábamos que se habían construido pues prácticamente en los últimos 60.000 años. La foto que ven abajo es un momento de recogida de ese material si mal no recuerdo, en el Salado, en la costa sur de la isla de La Graciosa. Con este mapa geológico, donde se encuentra todo la isla de Lanzarote y los islotes del norte de Lanzarote, del archipiélago Chinijo,
pues pueden ver a día de hoy la edad real de esos islotes, y en verde podrán ver que, perdón, estoy intentando a ver si esto va en mi cursor. En verde, pues podrán ver que toda la parte central y la zona de Montaña Amarilla, la zona de la Caldera y la zona del sur de Alegranza, de la caldera de Montaña Clara, perdón, pues es Pleistoceno medio, es decir, tendría en torno a los 500.000 años, bastante más antiguo de lo que nosotros datamos inicialmente, ¿no? Bueno, estos son los avances y los errores que puede tener la ciencia, que no siempre es exacta. Pero en esa ocasión, pues también aprovechamos para sacar rédito de otra manera, y fue crear una serie de itinerarios o de guías siempre explicadas, que se podían realizar tanto por el turismo como por la población local de Lanzarote y del archipiélago de la Graciosa, de la isla de la Graciosa, que quisieran conocer algo más de la geología del territorio. Y ahí pueden ver que algunas de esas itinerarios o de esas excursiones se podían realizar a pie, como es la que lleva de Caleta de Sebo hasta Montaña Amarilla, o la que va de Caleta de Sebo hasta la playa de las Conchas, pero otra era realizadas a través de medios marítimos, a través de barcos. Bueno, una experiencia que desde luego yo les recomiendo siempre y cuando el mar esté en buenas condiciones, porque si no, yo lo he hecho en alguna ocasión que el mar no está del todo llano y se pasa un poquito mal. Un poquito mal, no nos vamos a morir, pero se pasa realmente un poquito mal. Entonces, verán que la 4 es una excursión que prácticamente recorre toda la costa, o casi toda la costa de esos islotes, observando algunos lugares tan espectaculares como puede ser la zona de la Capellanía en Montaña Clara, ese gran acantilado costero del lado oeste de la isla, o también el de la caldera de Alegranza, que es espectacular también, desde el punto de vista geológico y, por supuesto, ya como le habrá contado ayer Gustavo, yo lo siento, pero ayer sí que no me pude conectar, pues son dos sitios que para ver los halcones que visitan y que nidifican en los islotes, pues son dos sitios magníficos. No se preocupen, esto es muy rapidito, es simplemente para contarles que a lo largo de la historia del planeta el clima no siempre ha sido igual, ¿vale? No siempre hemos tenido estos días de sol y de calor y este clima tan benévolo que actualmente tenemos, salvo cuando nos vienen los periodos de calima o grandes oleadas de temperaturas altas. Pero como ven en esa curva, en los 4.600 millones de años que tiene nuestro planeta, pues han habido numerosos episodios de cambios climáticos. Algunos mucho más de calor, mucho más acusado que el que tenemos actualmente, como pueden ver ahí en rojo, con unas temperaturas en las que no se permitiría prácticamente el desarrollo del hombre, ¿no? de lo que tenemos hoy en día, pero también periodos en los que la temperatura descendió tremendamente y los mantos de hielo pues se colonizaron o se extendieron prácticamente por todo el planeta, por toda la Tierra, ¿no? En los últimos 130.000 años esos cambios pues también se pueden ver y están mejor estudiados porque tenemos muchos más yacimientos y muchos más medios para poderlos estudiar. Y si ustedes se fijan, hace unos 120.000 años se produjo un periodo de temperatura más alta de la que conocemos actualmente,
o muy parecida a la que tenemos actualmente, y también hace unos 20.000 años pues se produjo lo que se conoce como el último máximo glacial, en el cual los mantos de hielo se extendieron en una superficie tremenda y el nivel del mar llegó a estar 120 metros por debajo de lo que actualmente conocemos. Es decir, hace 20.000 años todos los islotes estuvieron unidos a Lanzarote, ¿vale? No así al continente africano. Eso es importante por cuestiones que después les explicaré con otros fósiles. Esto es simplemente para darles una idea de que esos cambios climáticos y geológicos pues han producido o se pueden ver, se quedan de manifiesto a través de los yacimientos y de los cambios faunísticos de los fósiles que se pueden ver en esos yacimientos. Otro de los proyectos que se puso en marcha en el 2009 hasta el 2011 fue estudiar esos grandes extensiones de Hubble, de arenas eólicas, ¿vale? Aquellos que me escuchan desde otros lugares que no sean el archipiélago Chinijo, o que no sean las islas orientales, perdón, Hubble son las arenas organógenas, ¿vale? Son las grandes extensiones de arenas amarillas que componen las playas de las playas que conocemos hoy en día en Lanzarote, también en Fuerteventura y en otras islas del archipiélago. Esas arenas son organógenas, es decir, su mayor composición es de fragmentos muy chiquititos y restos de organismos enteros, de organismos marinos enteros, como pueden ser foraminíferos, que son unos organismos microscópicos que solamente podemos ver a la lupa cuando tienen un tamaño más o menos de milímetros, pero normalmente al microscopio electrónico. Pero esos paisajes, todos aquellos que desde Lanzarote o visitando La Graciosa pueden caminar, son los que dominan, ¿no? Aparte de los grandes conos volcánicos que puede verse como las Agujas o Bermeja o cualquiera, o Montaña Amarilla, por ejemplo. Esto es lo que caracteriza el paisaje. Y cuando vamos caminando por ese paisaje, pues vamos pisando y vamos viendo millones de conchas blanquecinas, conchas de caracoles terrestres, y también de esas estructuras que ustedes ven ahí en forma de tubo, de tubitos, ¿vale? Que son trazas fósiles que ahora mismo les explicaré. Esos mantos eólicos fueron estudiados por esta persona que ustedes ven aquí, junto con Carolina Castillo y otros investigadores, entre ellos yo misma, pero quizás la protagonista de todos estos estudios y que ha sacado bastantes publicaciones científicas al respecto es Yurena Yanes, que ahora trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Cincinnati, y que hizo su tesis doctoral en estos yacimientos dunares de los islotes del norte de Lanzarote y también de Lanzarote y de Fuerteventura. Aquí la ven metida en un agujero, pues buscando muestras. Como ven, el trabajo de los paleontólogos a veces pues, es enterrarnos en la arena y cubrirnos un poquito de polvo, ¿no? Esto es una imagen en la que podemos ver, y si se fijan, ahora quizás en estos días que no ha llovido, pues no, pero cuando después de periodos cortitos, no hace falta que llueva demasiado, pues si se fijan en esto es un espino de mar o lisium, y verán que los caracoles, estos son del género Teba, que son los más numerosos, perdón, que son los más numerosos en los archipiélagos, pues se colocan encima de las ramas de los lisium,
lo que hacen es pegarse de tal manera que prácticamente aguantan la poquita humedad de la que disponen y así no mueren. Lo normal es que los encontremos enterrados debajo de la planta o semienterrados, ¿no? Debajo de las plantas, porque es ahí donde se mantiene la mejor humedad y la sombra y lo que permite que no se deseque. Pero esas conchas que ahora mismo ya están fósiles, también las podemos encontrar vivas. Eso es lo que tienen que darse cuenta de que, aunque veamos esos mantos enormes de conchas por el camino, en cualquier lado que visitemos de La Graciosa o del norte de Lanzarote, pues siguen estando actualmente en el territorio. Y que lamentablemente muchas veces pasan desapercibidos. Bueno, Llurena y todos nosotros tuvimos la suerte de visitar muchos sitios del archipiélago Chinijo para el estudio de estos yacimientos que registran los cambios climáticos de los últimos 130.000 años y que se encuentran en todos los lugares. Quizás los más extendidos sean los de la isla de La Graciosa, pero como ustedes pueden ver en la imagen, pues también hay en el sur de Montaña Clara y en el sur de Alegranza. Son muy pequeñitos en su extensión y a veces pasan desapercibidos, sobre todo en el caso de Alegranza. Pero el de Montaña Clara es la zona donde nidifican los que me perdonen los ornitólogos, que seguramente voy a meter la pata, pero los chorlitejos y los paíños, ¿vale? Y por eso no se deja desembarcar en esa zona donde nidifican, que son las arenas. En esta otra foto pues pueden ver los diferentes lugares que se estudiaron tanto en La Graciosa, como el Barranco de los Conejos, o Caleta de Guzmán, en el caso de Montaña Clara. Aquí pueden ver una foto de algunas de las especies, o de muchas de las especies que se pueden identificar en esos yacimientos. Algunas parecen actuales, ¿verdad? Bueno, la labor de Llurena, aparte de estudiar la biometría, la composición de las asociaciones de gasterópodos y demás, pues fue la limpieza con ultrasonido, con lo cual las conchas, pues parece que son hasta actuales. A todos les sonarán más o menos las hemiciclas, que son esas conchas muy grandes que podemos ver en prácticamente todas las islas, la rumina, pero quizás algunos se preguntarán qué es esto que encontramos cuando vamos caminando en muchos de los lugares. Estos son las conchas de las babosas que, aunque ustedes crean que las babosas siempre están asociadas a lugares húmedos, pues tenemos varias especies endémicas en el norte de Lanzarote y en el archipiélago Chinijo. Lo que podemos ver pues son conchas diminutas, son pequeñas, la concha que podemos ver es muy pequeñita porque es la que cubre la parte alta del manto de las babosas y son planas, son totalmente planas. Esto es un tamaño un poquito más grande, pero no suelen superar el centímetro. ¿De acuerdo? Y si levantamos piedras, o como decía Alfredo, visitamos algunas de las zonas de manantiales que se siguen manteniendo en el risco de Famara, pues levantando algunas piedras podremos ver las babosas. Y sobre todo al amanecer o al atardecer, cuando la humedad es más alta, pues las podremos ver rectando. Esto es lo que les comentaba antes, que se ha dado en denominar nidos de antofora, ¿vale? Nidos de antofóridos,
Bueno, yo cuando salgo con mis compañeras de campo, pues intento no decirles el nombre con el que se nos conoce actualmente, pero ya les voy diciendo a los que trabajan en educación ambiental en los islotes que por favor, en los islotes en el norte de Lanzarote o en Fuerteventura, que no son nidos de antofóridos, ¿de acuerdo? Son trazas fósiles de insectos. Los antofóridos, para que ustedes sepan, son abejas, es un grupo de abejas. Bueno, pues se ha demostrado que la mayoría de estos trazas fósiles son generadas por coleópteros, es decir, por escarabajos, otro grupo de insectos que no tienen nada que ver, o salvo que comparten el mismo filum, con las abejas. Son pequeñas celdillas en forma de dedales que fabrican al fondo de galerías donde ponen los huevos y donde se desarrollan las pupas y las larvas, y todo lo que va cayendo dentro de esos nidos, pues es de lo que se van alimentando las larvas y los insectos hasta que desarrollan, rompen la tapita que suele cubrir estas trazas y salen, ¿de acuerdo? Nosotros solemos denominar las trazas de actividad y son fósiles, ¿de acuerdo? Son las trazas de actividad, igual que las pisadas de los dinosaurios o igual que las huellas que dejan los organismos cuando se mueven, pues cuando ponen los huevos, ponen las larvas, mejor dicho, cuando ponen las larvas y se desarrollan los huevos, pues también son trazas de actividad. Y esto lo estudia una parte de la paleontología que se llama paleoignología. Igno viene de huella, ¿de acuerdo? Verán que algunos son más engrosados y esto se debe a que son procesos de encalichamiento. Es decir, todos sabemos lo que es el caliche en el norte, en las islas orientales, y son esas grandes costras, carbonato cálcico, que antiguamente se utilizaba para quemarlos, los hornos de cal, que ya pues se pueden ver, me viene a la memoria el que se ve cerca de las salinas de Janubio, se quemaba incluso se llegaban a quemar los fósiles para obtener la cal viva, ¿vale? Con la que se alveaba las casas en Lanzarote y en Fuerteventura, y que también se exportaba al resto de las islas del archipiélago, porque es un desinfectante también natural. Vale, pero no vayan a quemarlo ahora y se lo vayan a echar por encima porque, como diría Trump, para desinfectar el coronavirus, que ya les digo que no funciona. Bueno, en las dunas fósiles que podemos ver en los islotes, también aparecen restos de vertebrados, restos de aves. Sobre todo lo que no van a aparecer son restos óseos, más o menos enteros, normalmente están fragmentados, y algunos huevos. Estos huevos y estos restos pueden pertenecer a las pardelas actuales, ¿vale? A la pardela cenicienta, Calonestris diomedea, pero normalmente pertenecen a una especie que ya se extinguió hace bastantes años, hace miles de años, que es Puffinus oleae o pardela del Hable, y que solía nidificar o solía formar sus colonias de nidificación en zonas arenosas. Se descubrió por primera vez en el sur de Fuerteventura, pero con los años pues, nos hemos ido dando cuenta, identificando a través del tamaño y de la forma de los restos óseos, que también habitaba Lanzarote, las zonas de Hable de Lanzarote y las zonas de La Graciosa y Montaña Clara. Junto a los huevos y a los huesos de Puffinus, de esta pardela del Hable, nos aparecen también en menor cantidad restos de esta especie que yo les pongo aquí, está mal escrita, Malpaisomys insularis. Yo intento no poner nombres científicos. Esto era un ratón del Malpaís, ¿vale? Que tenía un tamaño entre el ratón actual y las ratas.
y que habitaba también, se descubrió en Fuerteventura, pero también llegó a habitar todo Lanzarote y todos los islotes del Parque Natural del Archipiélago Chiquio. Puffinus oleae, o la pardela del Hable, se extinguió hace unos 30.000 años, se estima, quizás un poquito menos, pero Malpaisomis insularis, este ratón, llegó a convivir con los primeros habitantes de las islas, ¿vale? Y probablemente su extinción se debió a la entrada de las especies exóticas, a la entrada de las ratas y a la entrada del ratón doméstico. Como se puede ver en el relleno sedimentario de la Cueva del Llano, que es un tubo volcánico que se encuentra en la zona norte de Fuerteventura. Si vemos ahí, vemos que de repente el nivel está lleno de Malpaisomis y de repente empiezan a aparecer huesos de ratas y de ratones, y coincide más o menos con las dataciones que se tienen de la llegada del hombre al archipiélago canario. Bueno, esta imagen es para que vean cómo se construyen las columnas estratigráficas. Aquí lo que se intenta identificar y se intenta demostrar, se intenta plasmar, perdón, son esos hables, que son esos puntitos, esos niveles con puntitos más claritos, y en medio verán que hay pequeños trazos un poquito más oscuros, pues esos son paleosuelos, son suelos como los que tenemos actualmente en las islas, ¿no? Aquellos que si nos vamos al norte de la Graciosa y levantamos la zona de arenado, pues podremos ver las arcillas debajo, ¿vale? Y son suelos que han quedado fosilizados, y donde se van a encontrar la mayor cantidad de gasterópodos fósiles y también de las trazas fósiles que antes les nombraba, los dedalitos o celdillas de insectos, ¿vale? Que antes nombrábamos. Estos son varios yacimientos, este es el de la Cocina, Morros Negros, la Montaña de Lobos en Aligranza, Caleta Guzmán en Montaña Clara y cerca de Caleta. Estos cambios no solamente se han visto en el archipiélago Chinijo, también se han visto en varios yacimientos dunares de Lanzarote y también en Fuerteventura. Y si hacemos un ejercicio de unir esas edades que tienen esos suelos, pues veremos que se depositan más o menos al mismo tiempo. Estas líneas lo que intentan representar son las correlaciones, ¿vale? Son identificar qué suelos tanto en Lanzarote, en Fuerteventura y en el archipiélago Chinijo se formaron al mismo tiempo. Y se ve que son épocas determinadas en los que los suelos, en que el clima es mucho más húmedo, llueve más, permite que la vegetación se desarrolle más, ¿de acuerdo? Que crezca la vegetación. La vegetación es la que da lugar a la formación de los suelos, y también el que crezca la vegetación permite que las comunidades de insectos y las comunidades de gasterópodos terrestres pues suban, se reproduzcan, porque son las que, de lo que se alimentan. O sea que todo tiene relación. Que la próxima vez que vayamos a los Morros Negros o a las dunas que quedan pegadas a Montaña Amarilla, nos fijemos en que hay unos nivelitos que son un poquito más de color asalmonado, de color salmón, de color rojizo, que son palosuelos, ¿de acuerdo? Y donde podremos ver gasterópodos. Y podremos ver también la mayor concentración de esas celdillas. Esto es para los educadores ambientales. Esto es el sur de Montaña Clara, y les pongo al raso café y amanecer de ensueño, ¿vale? Bueno, esto es, Alexis, cuando me planteó la charla me decía también que incorporara entre cosas más técnicas que les he ido contando, pues algunas experiencias personales. La primera vez que yo visité Montaña Clara, tuvimos la suerte de que no estaban nidificando las aves y nos dejaron quedar en el barranquillo que pueden ustedes ver en la ladera, aquí en esta zona arenosa, que los ornitólogos conocen muy bien,
del sur de la caldera del cráter de la caldera de Montaña Clara. Bueno, nos quedamos ahí una noche al raso, porque la idea era entrar dentro del cráter y bajar hasta el fondo, donde hay un relleno de sedimentos aluviales, sedimentos arrastrados por las lluvias, y donde también hay gasterópodos y hay restos de trazas fósiles, y queríamos saber qué había allí. Bueno, bajar hacia el interior es bastante complicado, los que lo han hecho lo saben, porque es como esto que ustedes ven aquí, es una ladera con una pendiente tremenda y prácticamente tienes que bajar sentado. Algún compañero se dejó el pantalón ahí y sigue conservándose ahí para los antaños. Lo de las naranjas y las lapas viene porque la idea era quedarnos solamente una noche. Y solamente llevamos una tienda. Íbamos 5 o 6, nos quedamos unos cuantos al raso. Yo prefiero dormir fuera de las tiendas. Y la verdad es que ver el amanecer detrás del risco de Famara, saliendo el sol, desde aquí, es quizás de las imágenes más bellas que pueda uno disfrutar en la vida. Yo no tengo fotos de ese momento porque no quise hacerla. O sea, quise disfrutar de ese momento. Y quise disfrutar con un café, porque es un café no, en las manos, y quise disfrutar de ese momento. Junto con Paco Larroche, que eran los únicos que nos levantábamos tempranito al amanecer por fuera de la tienda. Bueno, la idea era quedarnos solamente una noche, pero el mar no estaba como lo pueden ver en esta foto de Inés Galindo, y aquí vean 2 personas, un vigilante y la otra es Inés Galindo. Ellos se bajaron solamente a sacar una muestra de roca para nadar y no se pudieron adentrar hacia el llano, hacia la duna, porque estaban nidificando las aves, pero nosotros sí pudimos entrar. Bueno, nos quedamos, como eran 2 noches y solamente estaba prevista una, pues nos quedamos solamente comiendo naranja. Con lo cual, y con el permiso de Jeremías, al cual pudimos, Jeremías, que era el patrón del barco que nos llevó, y Ginés, le pedimos que si por favor lo podíamos coger solamente una sartenada de lapa, se lo juro, no cogimos más, porque nos estábamos muriendo de hambre. Al otro día pudimos embarcar e irnos hacia Alegranza. Bueno, el siguiente proyecto con el que tuve la oportunidad de visitar el archipiélago Chinijo fue ya formando parte del equipo del inventario de patrimonio paleontológico del Geoparque de Lanzarote y archipiélago Chinijo, con estas 4 personas que ustedes ven aquí, y que para mí no solamente ha sido una nueva experiencia laboral, sino vital, porque son 4 amigas que se han convertido en algo más que amigas, ¿de acuerdo? Son Nieves Sánchez, Juana Vega, Carmen Romero e Inés Galindo. Y como me van a matar por la foto, pues les pongo esta, ¿vale? Que es un congreso que tuvimos el año pasado en el Museo de Ciencias Naturales, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz de Tenerife, y donde se nos ve un poco más limpias y menos despeinadas, ¿vale? En el archipiélago Chinijo no hay yacimientos paleontológicos que hayan sido declarados lugares de interés geológico únicamente por su interés paleontológico. Pero sí hay 4 lugares que, aparte del interés geomorfológico, volcánico o volcanoestratigráfico o demás, pues tienen un interés paleontológico. Y esos 4 sitios son el Jablito o el Malpaís del Norte en Alegranza, que incluye el Jablito y algunas trazas fósiles que se encuentran en las zonas de llano donde se depositan los sedimentos aluviales cuando llueve, y que podemos ver entre los volcancitos, estos pequeños que dominan el paisaje de Alegranza, y la zona del Jablito, que queda muy lejos, relativamente muy lejos de la costa, queda hacia el interior de Alegranza y a unos 30 metros sobre el nivel del mar actual. Es una acumulación de unos
no estoy muy segura, pero de unos 50 metros cuadrados de arenas organógenas, de arenas compuestas por pequeños fragmentos de organismos. Y es curioso porque no sabemos muy bien su origen, probablemente sea debido a tormentas y a grandes eventos de oleaje. La costa de los Refalajes, al norte de la Graciosa, por esos niveles fosilíferos, esos niveles de playa fósil que ustedes pueden ver, donde está encima la compañera Juana, me parece que es. El Barranco de los Conejos, que antes se los nombré, son dunas fósiles. Y ya en Lanzarote, la zona paleontológica de Órsola. Aquí pueden ver a Antonio Sánchez con los alumnos que se traía desde Cataluña. Antonio Sánchez es el investigador principal que lleva ahora mismo el proyecto de investigación de esta zona de Lanzarote, y que después hablaré un poquito más detenidamente. Pero yo no fui realmente para el inventario de yacimientos paleontológicos para el geoparque, porque ya esto ya estaba hecho, sino que las compañeras me quisieron enseñar y que analizara los restos que aparecían asociados a estos yacimientos, a un tipo de depósitos que nosotros asociamos a eventos de alta energía, a eventos de oleaje muy fuerte, ¿vale? Son momentos en los cuales las olas entran con mucha energía y pueden llegar a removilizar los bloques que encuentran a su paso. Estos resultados los publicamos en un congreso que tuvo lugar en 2017 en Lisboa, y fue el quinto simposio internacional sobre tsunami, que es una de las cuestiones o de las hipótesis que nosotros planteamos, que se pudo haber formado por tsunamis generados no aquí, no cerca del archipiélago, sino en zonas más hacia el norte. En el año 2003, Paco García Talavera publica este trabajo, Depósitos marinos fosilíferos del Holoceno de la Graciosa, que incluyen restos arqueológicos, y que él encuentra al sur de la Graciosa una serie de yacimientos que contienen, entre otras cosas, cerámica, que es esta cosa que ustedes ven, este color rojizo, este fragmento rojizo que ustedes ven aquí, pero también encuentra conchas de moluscos machacadas, y entre esas conchas machacadas aparecen lo que conocemos como canaillas o como burgaos machos, que son las estramonitas, y de las cuales se puede obtener la púrpura, ¿vale? Es un tinte que utilizaban en el periodo de los Césares, en Roma, para teñir la capa de la banda púrpura de la capa de los Césares, y que llegó a ser mucho más valioso que el oro en un momento determinado. Bueno, pues Paco encontró esos restos machacados, que son muy similares, para aquellos que lo puedan conocer, a los restos que aparecen en el yacimiento arqueológico de Lobos, y que sabemos ahora que es de origen romano. Es decir, los romanos vinieron a Canarias a explotar la púrpura, a explotar los moluscos marinos para extraer ese tinte que después llevaban a Roma para teñir las conchas. Y junto con la cerámica, pues nos aparecen también restos en este caso, de organismos de animales domésticos, terrestres, como son estos que ustedes ven, y que es un poquito difícil de identificar en la foto, son dientes de cabra, ¿vale? Son dientes de cabra que aparecen en depósitos en los cuales los bloques están todos removilizados. Los bloques esta no es la manera lógica de que se depositen los bloques, y todo nos ha dado a pensar que se ha movido, y que se han movido estas conchas y estos restos de una zona que probablemente estaba más al interior de la isla de la Graciosa, y que fueron movilizados por algún evento de alta energía. También visitamos
las salinas del río, debajo del Risco de Famara, que no sé si lo saben, pero que fueron destruidas por el terremoto de 1755. Si les digo la fecha, a lo mejor no les dice nada, pero este terremoto que se produjo en el Atlántico, a la altura más o menos de Marruecos, pues produjo que se destruyera la ciudad de Lisboa en 1755 y que produjo también muchos daños en las ciudades de Huelva y de Cádiz, en el sur de la península, también en ciudades como de Marruecos, y que también llegaron a afectar a las islas Canarias. Llegaron a afectar a Lanzarote, destruyendo las salinas del río, que prácticamente no habían sido explotadas, o no había dado tiempo a que fueran demasiado explotadas, pues se las llevó por delante. Y también llegó la ola a entrar en lo que era la antigua ermita que hoy se encuentra en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en la ermita llegaron a entrar peces. O sea, que imagínense el tamaño o la fuerza de la ola de tsunami que afectó a las islas, a pesar de haberse producido a bastantes kilómetros de distancia, por ajuste de placas tectónicas en el fondo del océano. Bueno, buscando indicios de esos posibles eventos de altas energías, pues también tenemos que excavar a veces, hacer zanjas en zonas arenosas. Esto es al sur cerca de Caleta de Cebo, y aunque ya está bastante tapado, pero hicimos una zanja con unas palas que nos dejó Ginés Díaz Pallarés, y ahí vemos a Kika, a Carmen Romero, excavando y sacando un perfil, limpiando el perfil para poder sacar los fósiles. Y hemos medido, como pueden ver en la foto de abajo, pues cientos de bloques removilizados. Esta foto no es en el archipiélago Chinijo, es en otra zona de Lanzarote, pero es que no encontré la foto. Esto de trabajar desde casa y sin disponer del archivo fotográfico que tenemos en el museo, pues es un poquito más complicado. Por eso no tenía a disposición la foto donde se nos ve midiendo los bloques del archipiélago Chinijo. Aquí volviendo a casa, y este que está dando la espalda y que acompaña a Inés, pues es Ginés Díaz Pallarés, al que pudieron ver hablando en la primera charla de este magnífico seminario, y una de las personas que más ha hecho por defender la naturaleza del parque natural, y sigue haciéndolo, a pesar de que a veces le cueste prácticamente la vida. Bueno, otro de los yacimientos con los que hemos podido trabajar de los proyectos con los que hemos podido trabajar en el archipiélago es Eclipsa, que es evidencias del cambio climático a partir de los yacimientos bióticos y abióticos de las costas canarias. Y estos son pues los personajes que forman parte de ese equipo, y que algunos pudimos ir a la Graciosa. Ya conocen a las chicas y los chicos, que hay chicos, parece que solamente somos mujeres, pero Carlos Melo es un alumno de doctorado de la Universidad de Lisboa, Juan Coello, que trabaja conmigo en el museo, Alberto Rodríguez, que también es alumno de doctorado de la Universidad de La Laguna, Álvaro Márquez, que es geólogo de la Universidad Juan Carlos de Madrid, Rey Juan Carlos, Alejandro de Vera, que es compañero biólogo marino del museo también, y Pepe Manga, José Manga Piñuela, que es geólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como ven, es un equipo multidisciplinar que nos ha permitido obtener algunos datos interesantes del estudio de estos yacimientos. Antes les decía que los cambios climáticos dejan los yacimientos paleontológicos, pueden dejar dunas fósiles cuando el mar desciende y
permite removilizar esas arenas que tienen en el fondo del mar y llevarlas tierra adentro y formar esas dunas fósiles, pero también cuando el nivel del mar sube, pues lo que hace es formar playas fósiles, ¿vale? Playas que se formaron hasta 3 metros por encima del nivel del mar actual y que al descender, aunque ahora no se note mucho porque el nivel del mar está aumentando, pues ha dejado esas playas donde podemos encontrar fósiles marinos como bucios, que es esta que todos conocemos, los bucios, o los conchas de bivalvos parecidos a los berberechos actuales. También ha dejado arrecifes de moluscos que son dendropomas, son pequeños tubitos, y que nos permiten su datación. Aquí estábamos cogiendo una muestra para datar, saber la edad que tienen estos yacimientos y que son 120.000 años. Otros yacimientos al norte de la isla de la Graciosa, donde se pueden ver desde arenas consolidadas, arenas de playa consolidadas, o como se ve aquí, pues los típicos playas de callaos que todos conocemos, pero que se han quedado fosilizadas por el carbonato que sueltan las conchas. La forma de determinar la edad no solamente ha sido a través de las dataciones de las conchas, sino porque hemos encontrado esta concha, que aunque a ustedes les parezca mentira, nos delimita bastante la edad, que corresponde a esa especie que ustedes ven ahí. Es un gasterópodo marino, que se llama Strombus latus, y que cuando lo encontramos sabemos con seguridad que se trata de playas que tienen 120.000 años. Actualmente esta especie se encuentra distribuida en Senegal, en el Golfo de Senegal o en Cabo Verde, y es una especie que allí se come, pero que en momentos de subida de las temperaturas, en momentos cálidos del clima, es capaz de emigrar hasta el Mediterráneo, hasta adentrarse en el Mediterráneo. Y hace 120.000 años se dieron las condiciones óptimas para que esta especie pudiera colonizar esas zonas en las que ahora es imposible vivir, para ella, no para nosotros. Bueno, ya casi terminando. El Banco de la Concesión, aunque no forma parte del archipiélago Chinijo, si él quería nombrárselo, el Banco de la Concesión se encuentra a 75 kilómetros al norte de Lanzarote, muy cerca de Alegranza, a pocas millas de Alegranza. Es un banco cuya cima, monte submarino, ¿vale? Cuya cima queda a apenas 120 metros de la superficie y donde en el año 2013 una expedición del Instituto Oceanográfico Español, en el que participaba Pedro Alañón, que es esta persona que ustedes ven aquí, Perico, pues haciendo dragados del fondo a 1000 metros de profundidad en las laderas de ese monte submarino para ver qué se podía obtener, sobre todo corales y otras especies, coral negro y demás. Pues también la sorpresa fue que al extraer el material de las lavas, de la draga, perdón, se empezaron a encontrar estos materiales que ustedes pueden ver aquí en esta fotografía. Pedro está acompañado por el profesor Sigala, que es un paleontólogo italiano especializado en tiburones fósiles, y donde encontraron, aparte de quizás los más llamativos son los dientes de ese enorme tamaño, que pertenecen a esa especie de tiburón, a megalodón. También encontraron restos de sirénidos, ¿vale? Y de manatíes. Son mamíferos marinos que hoy en día podemos encontrar alguna colonia con muy pocos individuos, muy dañada, por ejemplo, en el Banco de Arguín, en Mauritania, perdón, en Mauritania, y donde esas vacas marinas, si se las conoce, pues se alimentan tranquilamente. Probablemente hace algunos millones de años, entre 6 y 7 millones de años,
el Banco de la Concesión estaba emergido, ¿vale? No llegó a ser un islote, tal y como conocemos Montaña Clara o Alianza, pero sí que pudo llegar a ser una especie de atolón, como lo que podemos ver en el Pacífico, y donde habría una colonia de manatíes o de vacas marinas, ¿vale? Y también algunas otras especies como la foca monje, ¿vale? Colonias de foca monje, que atraían a los grandes depredadores marinos y que en ese caso los mares, los grandes océanos, estaban dominados por ese tiburón que podía llegar a medir hasta 20 metros de longitud, que era el megalodón o el carcharón megalodón, que venía a esta zona de las Islas Canarias a alimentarse de esas presas que eran muy fáciles de capturar, como son las focas o como son las vacas marinas. Como todos ustedes saben, los tiburones cuando depredan, cuando cazan, es muy fácil, no muerden, sino rajan, con lo cual los dientes es muy fácil de perder. Por eso tienen varias filas de dientes, ¿vale? Esa es una cuestión que a lo mejor los biólogos marinos pues se las pueden explicar mejor. Por eso encontramos una alta densidad de dientes fósiles de tiburones en algunas zonas de caza, en algunas zonas donde ellos iban a cazar, ¿vale? Los huevos que antes les nombraba, o la zona de Órsola, ¿vale? Que antes les nombraba, se hizo famosa en los años 50 y posteriormente en los años 60, porque en ellos se encontraron los nidos, los huevos de unas grandes aves que al principio se pensaba que eran marinas, pero que actualmente, bueno, ya desde los años 64, los alemanes Rock y Sauer determinaron que eran ratites, eran aves terrestres, aves no con la capacidad de volar prácticamente inexistente, son ratites, y hoy se sabe que probablemente esos huevos pertenecían a una prima hermana de las avestruces actuales, ¿vale? Son huevos que pueden llegar a medir de largo hasta, no sé, 15 centímetros, enormes, y que están siendo investigados en la actualidad por un equipo de investigación del Instituto Catalán de Paleontología. Bueno. Pero aparte de los huevos fósiles, quizás es lo más que se ha dado a conocer en la prensa en estos últimos años por este equipo de investigación, pues también se encuentran gasterópodos terrestres que pueden ver ahí, son muy, muy chiquititos, ¿vale? Son muy pequeñitos, a ver si ven aquí algunos, pero que son muy importantes para los paleontólogos porque pertenecen a 7 especies que hoy en día están extinguidas, se han extinguido, y que nos hablan de la diversidad en el pasado de las especies de la comunidad de gasterópodos terrestres que habitaban esta zona de arena. Es muy diferente a lo que conocemos actualmente, ¿verdad? Lo que vemos es un risco de colada, pero hace unos 4 millones de años pues debía ser una zona muy parecida al sur de la Graciosa. Y también se han encontrado huevos de tortugas terrestres, ¿vale? La duda está en cómo llegaron estos huevos que pongo en la foto, no son de Órsola, lo siento, pero tampoco pude conseguirlo. Son huevos encontrados en el barranco de los Molinos, en Fuerteventura, pero que probablemente pertenezcan, si no a la misma especie, a una especie muy similar de tortuga terrestre. Son muy parecidas a las tortugas que podemos ver en los documentales de los Galápagos, ¿vale? Esas tortugas se movían también en la zona de arena de esta parte norte de Lanzarote. Vale,
¿Cómo llegaron esos nidos y esos huevos a Lanzarote? Es lo que realmente todavía está en duda, está estudiándose. Probablemente procedan del norte de Marruecos y llegaran en balsas de vegetación, porque no hemos encontrado, o no se han encontrado, restos óseos, salvo de una pequeña vértebra de una serpiente, de una culebrilla, pero bueno, eso puede ser traída por aves rapaces que vuelan al continente y que en poquito tiempo pueden traerse presas desde ahí. Bueno, para finalizar, decirles que el patrimonio paleontológico en Canarias, bueno, pues digamos que está ahí un poquito no bien protegido, ¿vale? Hasta hace pocos meses estaba incluido en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, esa que pueden ver ahí, que es del año 99, pero como ustedes saben, en abril de este año, en abril del año pasado, 2019, se declaró la nueva Ley de Patrimonio Cultural, y bueno, la idea de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias es que se trasladen esos yacimientos paleontológicos a la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ¿vale? Con todo lo que ello significa. Y que si quieren, pues podemos después, porque probablemente preguntarán por algo de eso, pues si quieren podemos extendernos un poquito más. Y decirles que la Ley 42/2007 y su modificación en el 2015 de Patrimonio Natural y Biodiversidad es donde por primera vez se habla de que los fósiles son parte de la geodiversidad, no del patrimonio cultural. Por lo tanto, es patrimonio natural, patrimonio geológico. Competencia de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y la figura que lo debería proteger, entre otros casos, que puede ser también sitios de interés científico, es la de monumento natural. Sin embargo, a día de hoy, esta ley no ha sido traspuesta a la legislación canaria. Por ello, habrán podido ver en estos días que desde algunos paleontólogos pues pedimos la protección no urgentísima de este tipo de patrimonio, que todos sabemos que corre un grave peligro de desaparecer por el expolio y también por la creación de infraestructuras en zonas costeras y demás. Bueno, era todo lo que tenía que decir y, por supuesto, quedo a su disposición para aquellas preguntas que consideren. Espero que no se hayan aburrido mucho. Gracias. Aburrirse. Esther, impresionante. Todos los días aquí aprendiendo un montón. Magnífica charla. Gracias, bueno, Alexis. Espectacular. Muchas gracias, Esther, por escuchar la llamada, por ofrecernos esta mirada, otra mirada sobre los órganos naturales del espacio paleontológico. Y bueno, solamente los dejo con los participantes que quieran ir ya preguntando y seguir aprendiendo con Esther. Vale. Tú ves el panel de las preguntas, porque yo mejor que las leas tú y las respondas, porque yo me oigo con eco y mejor que tú lleves todas las respuestas, las preguntas y las respuestas. La vas leyendo porque ellos no la pueden ver y vas contestando. Vale. Vale, hay una pregunta aquí que dice que cómo podría afectar el actual cambio climático el estado de conservación del archipiélago. Bueno, pues la subida del nivel del mar, que es una cosa eminente, aunque parezca que no, aunque parezca que 100 años, por supuesto para la historia de la humanidad es muy largo, para la historia geológica es un cortito, un segundo, nada, ni un segundo, milésimas de segundo. Entonces, el panel de expertos
que asesora en cuestiones de cambio climático a la UNESCO, pues dice que en 100 años el nivel del mar puede aumentar en Canarias hasta 50 centímetros, ¿vale? Eso es casi 1 metro. Con lo cual, algunas de las playas que se pueden ver en el archipiélago Chinijo, pues dejarían de existir. Entonces esas playas, bueno, podríamos caminar sobre la arena que las cubre actualmente, pero ya con el agua cubriéndolo. Podría probablemente afectar, si sigue aumentando la temperatura, pues a las comunidades de gasterópodos terrestres y a las comunidades de insectos. Eso prácticamente seguro. La capacidad de las especies cuando están unidas al continente es desplazarse hacia temperaturas más templadas. En el caso de las especies que viven en islas, esa posibilidad no la tienen, con lo cual probablemente pues tenderán a ir o a una adaptación o a la desaparición de esas comunidades. Vale. Se ha podido determinar exactamente las especies de coleópteros que producen las trazas de actividad de fósiles, insectos. Que yo sepa, no se ha podido determinar. De todas formas, es Jorge Genice y es Ana Alonso Zarza, sobre todo Jorge Genice, que es un paleontólogo que trabaja en trazas fósiles, es argentino, Genice con G, ¿vale? Y él es el que trabaja más en estas cuestiones y a lo mejor sabe determinar a qué especies corresponden, en este caso, las trazas fósiles que están construyendo en el Lanzarote y en el archipiélago Chinijo. Yo no sabría contestar a qué especie de coleóptero se pueden referir. ¿Vale? Pues creo que no, yo no veo más preguntas. No sé si... Perdón, sí hay, perdón, un minuto, que bajo. Que no... voy a cambiar el puntero a ver si me deja bajar. Vale. ¿Hay una relación temporal con el islote de Lobos? Bueno, yo creo que esa pregunta quizás la podría contestar mejor Inés, ¿vale? Que me va a matar, porque va a decir que si le estoy... Pero quizás ella, que es geóloga, podría responder mejor a esta pregunta. Probablemente sí, por la edad que pensamos que pueden tener estos edificios volcánicos, y teniendo en consideración que los del norte de los que conforman el campo de Bayullo, cerca de Corralejo, y la caldera de Lobos, que son aproximadamente 300.000 años, pues sí que podrían tener relación. Pero probablemente sea Inés la que pueda responder a esta pregunta y que como su charla será el jueves, pues a lo mejor le da tiempo de preparársela mejor, si le parece a Tony. De cara a los jóvenes que nos está viendo, ¿qué hacer si encontramos un fósil en nuestro camino? Eso es verdad. Se me olvidó contestar. No tocarlo, por favor. Dejarlos ahí, porque cuando nosotros recogemos un fósil, perdemos el contexto. Cuando vamos a buscar fósiles, o que solamente los recogemos en caso de que sea totalmente necesario, sino lo bonito y lo importante de estas cuestiones es dejarlos in situ y que los islotes o cualquier yacimiento sirva como museos in situ, es no modificarlo, no tocarlo y avisar. Bien avisar en el caso de Lanzarote a la oficina del Geoparque o a las oficinas
de Medio Ambiente, o si Alesis se ofrece, pues a través de Alesis y que se pongan en contacto con los museos. Porque cuando nosotros recogemos, aunque sea una conchita, y nos vienen y nos preguntan, ¿y qué es esta concha? Le podemos contestar qué es esa concha, pero no sabemos cómo se ha formado ni dónde se ha formado. Pierde toda la información que nos puede ofrecer el contexto donde se ha encontrado esa especie. No solamente tenemos en consideración los fósiles que encontramos, sino todo el yacimiento en sí. Entonces, es perder información muy valiosa. O sea que, por favor, aunque les parezca muy bonito y los que trabajan en Fuerteventura lo saben, que se ha puesto de moda una playa que queda muy cerca de Corralejo, la playa de las Palomitas, y que la gente se dedicaba a llevárselo para adornar sus jarrones y demás, y sus pequeños jardines minimalistas tipo Zen en sus casas, pues que lo dejen ahí. Y además, la fragmentación de esos fósiles en un futuro será lo que origine las arenas que conforman nuestras playas. Si eso desaparece, desaparecen las playas. O sea que si no lo quieren hacer por los fósiles, háganlo por disfrutar de esos paisajes que nos ofrece Lanzarote. Perdón. Lanzarote y el archipiélago Chinijo, por supuesto. Seguimos por aquí para abajo. Espérate, que no se me quede ninguna detrás. Se han descrito depósitos fosilíferos sumergidos del último máximo glacial. No se han descrito como depósitos fosilíferos, pero sí se han descrito como lugares de interés geológico, y Inés mostrará algunos de ellos, que están ahí en la zona de muy cerca del Banco de las Gerardias, de las que hablaba el otro día Rogel, y que podrán ver, son depósitos que son estructuras que se han formado sobre el nivel del mar, pero que al ir subiendo en los últimos 10.000 años, 18.000 años, pues ahora mismo quedan tapadas por el nivel del mar. Sin embargo, es muy difícil acceder a los fósiles que contengan esos yacimientos, ¿vale? La única manera de acceder a fósiles formados en periodos fríos es a través de los yacimientos de tsunami. Y eso es un proyecto que casualmente esta mañana el investigador principal que lo lleva, que es de la Universidad de Azores, pues me ha mandado la memoria final, y que presentaremos, y que ojalá nos concedan la subvención para poderlos realizar, porque nos dará información de las faunas que habitaban en ese momento, no solamente Canarias, sino también Cabo Verde, Azores y Madeira. Esa es la idea con el proyecto. En la diapositiva de las playas fósiles, donde salen bivalvos, nombraste uno muy bonito y grande. ¿Podrías repetir el nombre, por favor, para buscar más información? Vale. Strombus, el nombre es un poquito, escriba su respuesta, te lo escribo mejor porque si no, Persististrombus, aunque yo le digo Strombus para abreviar, Persististrombus latus, ¿vale? Es mejor así, porque si no, esto no es muy complicado decirlo. ¿Hay materiales óseos de lobos marinos? No, hasta el momento no se han encontrado restos óseos de lobos marinos, que no se descarta, pero de momento no se han encontrado. Vale, espera un momentito. Creo que... el interés argumentado, ¿cuáles son los criterios para valorar la fragilidad de estos enclaves? En la charla que dará Inés, que se refiere a los lugares de interés geológico, pondrá, o hará, creo que hará referencia a esas tablas donde se valora la fragilidad y los criterios que se siguen para
para establecer qué lugares pueden ser más frágiles, ¿vale? Para su uso y para su puesta en gestión de ser visitados o de ser protegidos de tal forma que incluso no se sepa su localización. Entonces, con el permiso de Inés, y considerando que ella tiene un poquito más de tiempo que yo para prepararse la charla, pues que nombre estos criterios que se van a seguir. Y perdona que no te conteste yo directamente, ¿vale? Pero sobre todo es, los criterios es que no contengan especies que puedan ser esquilmadas por su valor científico, porque parece mentira, pero a veces somos los propios científicos los que acabamos con estos yacimientos, ¿no? En estos lugares, porque por la extracción masiva de sedimentos para su estudio. Entonces, una de los criterios que se siguen es esa, ¿no? A la hora de preservarlo. Quizás si no te he contestado bien y puedes plantear la pregunta que se entienda algo mejor, me refiero a alguien llamado Redondo Rojas, pues al final te la podríamos ampliar, ¿vale? En los yacimientos no se han encontrado, además de trazas de escarabajos, también nidos de abejas de andrena. Esto está en estudio, Alfredo, esto está en estudio, bueno, Alfredo y a todos, porque las andrenas tienden a construir los nidos de otra forma, ¿vale? Y tienden a cerrar los nidos con unas tapitas que tienen una morfología especial, y de momento el problema de encontrar esa tapita es que es tan frágil que desaparece. Es la única forma de determinar que los nidos que aparecen o las trazas fósiles que aparecen en Fuerteventura o en Lanzarote puedan determinarse como andrena. Pero es posible porque andrena hay en los islotes. Y es posible que andrena es un género de abeja, como podrán ver a través de las preguntas, y es posible que también sean una de las que siguen construyendo esas trazas fósiles. Pero ya te digo que la única manera de identificarlas inequívocamente es la tapita que cierra esa celdilla, y son tan frágiles que desaparecen. Hasta el momento se han determinado, que yo sepa, en Arucas, en la punta de Arucas, en un yacimiento que hay allí. María José Benítez, vale. Me fui arriba otra vez del todo. A ver. Vale. Aparte de, pregunta por aquí, aparte de las dos especies de pardela, ¿se han encontrado fósiles de otras aves marinas en el archipiélago? Que yo sepa no, No se han encontrado fósiles ni de paíño, ni de ninguna otra ave marina. Pero también es verdad que la preservación de estos huesos de pequeño tamaño en los yacimientos, en las dunas, es muy, muy complicado. Las dunas son o las arenas, mejor dicho, las arenas fosilíferas, las arenas organógenas, son un ambiente que no es nada propicio para la conservación de restos óseos, porque los erosiona, al moverse sobre la arena, los va erosionando y los va perdiendo. Y más cuando los huesos son de pequeño tamaño, pues prácticamente tienden a desaparecer. No que no hayan existido, es simplemente que no los hemos encontrado. Es posible que en un futuro, y escarbando muchísimo más, que es lo que en parte no queremos hacer, pero bueno, si hay alguna construcción, alguna excavación para construir en Caleta de Cebo, y si se nos avisa,
pues podamos echar un vistazo a los cortes y a lo mejor aparecen esos restos más enterrados ya y que se hayan, digamos, aislado de los procesos erosivos que crea la propia dinámica de las arenas eólicas, ¿vale? ¿Existe alguna colaboración para capacitación local que permita dar a conocer el patrimonio paleontológico del Chinijo y canalizar el turismo hacia un modelo respetuoso y sostenible? Pues quizás esta pregunta debería ir dirigida a los responsables del geoparque, porque son ellos los que llevarían la gestión, y se está discutiendo esto en la estrategia que se está diseñando para el funcionamiento hasta 2030 del geoparque, y quizás serían los responsables del geoparque quienes deberían contestar esta pregunta en concreto. Que yo sepa, no la hay, pero sí hay cursos que ellos están intentando implementar para las empresas de turismo activo, que están llevando a gente al archipiélago y que puedan enseñar estas cosas a aquel público que sepa respetar de qué se trata, ¿vale? Pero sí, supongo que si no, entrando a la página web del Geoparque de Lanzarote y Archipiélago Chinijo, seguro que te responden con toda claridad esta pregunta. Vamos a ver, creo que salté alguna. ¿Los hables son de origen marino o hay influencia de arenas saharianas? Son de origen marino, pero hay influencia, sí. Haciendo sobre todo, los estudios en la Graciosa están ahora en marcha, ¿vale? Pero si nos vamos a estudios que están llevando Inmaculada Menéndez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también Nacho Alonso y Pepe Mangas, pues verán que hay lugares que se parecen muchísimo en la zona de Tufia y de Gando al sur de la Graciosa, y ahí se han visto pequeños nivelitos procedentes con mucha arena procedente de estas avenidas de polvo sahariano. Sí, hay influencia del polvo sahariano y se ve sobre todo porque el polvo trae mucha carga en cuarzo, y si estudiamos esos nivelitos veremos que es prácticamente granitos de cuarzo. Vale, entonces sí hay aporte. Vamos a ver si no me dejo ninguna por ahí. Dice, hace referencia a una charla que tendrá lugar el jueves para los nuevos. ¿Pueden dar más información? Alessi, por favor, si ustedes se inscriben en el seminario, Alessi les hace llegar toda esa información. Además de la posible actividad humana antigua que aparece en la Graciosa, ¿han encontrado alguna otra evidencia en el resto de los islotes? No. En el resto de los islotes, pues, probablemente no se den las condiciones idóneas para que los fenicios o los romanos establecieran algún punto de asentamiento. No quiere decir eso que no los visitaran y que no los conocieran, por supuesto, que los conocieran, seguro, porque de la Graciosa es muy fácil ver los demás, y además si llegamos desde el norte, pues primero entramos por Alegranza. Irían a explotar, a recoger probablemente las estramonitas, que son esos pequeños gasterópodos para la extracción de púrpura, pero no se establecerían allí directamente, simplemente porque es más difícil acceder al agua y acceder a una zona de abrigo, tal como la que se da en la zona del Salado, y justo enfrente tenemos la fuente de Gusa, que desde tiempos inmemoriales
pues ha sido utilizada para extraer, para ir a coger agua dulce, la gente de la Graciosa sobre todo, también algunos de Lanzarote. O sea que no se han encontrado, quizás en un futuro pues se encuentre, pero de momento no. Vamos a ver, bajamos por aquí. Primero hay más datos sobre los huevos de avestruz encontrados. Bueno, los dos últimos trabajos que hay y que de los que yo tenga constancia, uno sobre la datación del yacimiento, porque hasta esta nueva datación se pensaba que tenían en torno a los 6 millones de años, y parece ser que son 2 años más modernos, 2 millones de años más modernos, perdón, estarían en 4,3 millones de años. Es un trabajo lo escribo porque no es fácil. Alejandro Lomocci, que es un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Y Antonio, se me fue el nombre, Antonio Alessi, ¿te acuerdas del nombre del investigador del Instituto Sánchez Marco, ¿vale? Es una publicación en inglés hecha en una revista de geología que habla sobre geología del continente africano. Ahí hay una, y otra sobre la constitución de las conchas, ¿vale? De las cáscaras, perdón. La ultraestructura de las cáscaras isotópicas. Esa es un poco, o diría que muy, muy técnica, y que bueno, que a lo mejor, pues, pero ahí queda, son de unos investigadores alemanes, pero que Alejandro Lomocci en el otro trabajo la cita y es fácil de encontrar. Y si no, pues mi correo, por si lo necesitan, y les puedo hacer llegar me escriben ya por lo privado, ¿vale? Y se los puedo mandar, si así lo necesitan, ¿vale? Bien, vamos a ver si aquí había una, me parece, al final. ¿Tú ves alguna que se me haya escapado, Alessi? Que ya prácticamente había alguna por ahí en el chat que ahora olvidé, pero yo creo que ya estaban casi todas. Bueno, una aclaración con referencia a lo que comentaban de las nuevas charlas. Hombre, las charlas las abrimos a todo el mundo, pueden compartir perfectamente los enlaces, amigos conocidos. Le pedimos que se inscriban en la web, sobre todo para tener un dato de ustedes, por lo menos el correo electrónico, y darles información sobre evaluación de las charlas que se suspendan en el último momento, que no me dé tiempo de avisar, o nuevas charlas a incorporar como la de Esther o la de Inés Galindo, y otra más de Walter Beltrán que va a tener lugar el 9 de mayo. Toda esa información la ha ido recibiendo la gente que se ha inscrito, pero falta la gente que no lo ha hecho. Entonces, pues, si quieren seguir disfrutando de todas estas charlas, pues pierden un minutito nada más en inscribirse, dejar el correo electrónico y yo les voy informando. Acabo de ver una pregunta que lo siento, es que debe ser que cambian el orden, van entrando y se cambian ellas solas, pero bueno, vamos a ver. ¿Estuvieron conectadas Fuerteventura y Lanzarote en la época en que la Graciosa lo estaba con Lanzarote? Sí, y formaban un gran edificio que se llamaba Mahan, con H, ¿vale? Sería una macroisla en la cual todas las islas orientales estarían unidas, lo cual facilitaría el tránsito de especies, y por eso mucha de la flora y de las especies de gasterópodos terrestres y también de vertebrados, pues son exactamente las mismas
si vamos a Fuerteventura que si nos vamos a la Graciosa o nos vamos a la Igranza. Vale. Creo que Ya está. si tú ves alguna más, pues me lo dices y yo no tengo ningún problema. O como les he dejado mi correo, pues cualquier cosa. Espera, el correo lo compartiste solamente con la gente que te estaba preguntando. Solamente lo pudo ver la persona Vale. que te hizo esa pregunta. Si nos metemos, Vale. mira, cierra la presentación Cierro la presentación, me voy aquí. y ahora vas a poder abrir el chat y ahí vas a ver y ahí vas a poder compartir el correo. Si le das a enviar a todos los panelistas y participantes. Espérate a ver si esto se cierra. Parece que está un poco melindrosa. Vale. Veo el chat. ¿Dónde veo el chat? Chatear al lado de preguntas y respuestas, mover el cursor para que te aparezca el menú de abajo. No, es que se vino arriba y yo no sé ahora por qué esto debería estar aquí más. No. Bueno, si tú puedes, pues. Bueno. Vale. Es que ahora mismo Porque la es que, memoria. A ver, es M. Martín y Museos. Bueno. sí, Yo se los M. mando, yo Martín, les mira nada. Yo lo comparto con los inscritos y ya está. Nos dejamos de exacto, próxima sí. información, ya, por ejemplo. Vale. Nada. Yo a los participantes ya les mandaré el correo de Esther. Pues bueno, pues otra vez, muchísimas gracias por la charla, por todo el conocimiento que nos ha hecho llegar. Y nada, pues muchas gracias. Bueno, eso. Las gracias son infinitas, Esther. No, las gracias son para ustedes, por aguantar el palique y nada. Y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Así que disfruten de lo que queda de 1 de mayo y que mañana disfruten también con responsabilidad de de, de la salida que podemos hacer, pero siempre vamos a ser responsables después que no nos echen la culpa de que esto se vino atrás, ¿no? Bueno. Bueno, pues nada, pues adiós a todos y cerramos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.